Bueno, como ya se mencionó anteriormente, la función de activación calcula el estado de actividad de una neurona, transformando la entrada global en un valor o un estado de activación, cuyo rango normalmente va de 0 a 1. Esto es así porque una neurona puede estar totalmente inactiva o activa, como mencioné anteriormente, con el valor de 0 o 1. Las funciones de activación más utilizadas comúnmente son la función lineal. En este indica los valores de salida obtenidos por medio de esta función de activación, que serán comprendidos dentro del rango -1 a. La función sigmoide es que en esta los valores de salida que proporciona esta función están comprendidos dentro de un rango que va del 0 a 1. Al modificar el valor se ve afectado la pendiente de la función de activación. Por encima o por debajo de esta zona se fija la salida en 1 o -1. Cuando A1 está siendo que la misma afecta la pendiente de la gráfica, la salida es igual a la entrada. La función tangente hiperbólica, que indica los valores de salida de esta función, están comprendidos dentro de un rango que va de -1 a 1. Al modificar el valor, de igual forma, se ve afectado la pendiente de la función de activación. Y por último tenemos la función de salida, que es autofunción, que es el último componente que una neurona necesita. El valor resultante de esta función es la salida de la neurona, ya que determina el valor que transfiere a las otras neuronas que están vinculadas. Normalmente, cualquier valor es permitido como una entrada para una neurona, por lo tanto los valores de salida están comprendidos entre 0, 1, menos 1, 1, 0, 1 o menos 1, 1. Las funciones de salida pues más comunes son la no lineal, ya que permite al modelo adaptarse para trabajar con la mayor cantidad de datos que le arrojemos, y la binaria. Ahora, una vez comprendidas las capas, ahora vamos a entrar a los niveles de una red neuronal. La distribución de neuronas dentro de la red es a través de las capas, con un número determinado de dichas neuronas cada uno. La de entrada es donde se recibe directamente la información que proviene de fuentes externas de la red. Las ocultas, como se puede ver, son internas de la red y no tienen contacto directo con lo exterior. El número de niveles ocultos puede estar entre 0 y un número elevado. Las neuronas pertenecientes a la capa oculta pueden ser interconectadas de distintas maneras, lo que determina junto con su número las distinciones de redes neuronales. Y las de salida son las que transfieren la información de la red hacia el exterior. Algunos de los tipos de neuronas artificiales es que existe una clasificación de acuerdo a los valores que pueden tomar las neuronas artificiales. Se pueden ver las neuronas binarias, que solo pueden tomar valores dentro del intervalo 0, 1 o menos 1, 1, mientras que las reales pueden hacerlo dentro de un rango de 0, 1 o menos 1, 1. Esto quiere decir que no tienen una restricción específica, sin embargo, hay aplicaciones que así lo requieren. Existen técnicas
como la de decisión, que es aquí en donde la red utiliza como un sistema de base decisiones, pues en la salida se tomará la información que arroje como resultado para resolver dicho problema planteado. Por ejemplo, para poder tener un dato en específico es necesario que se introduzcan diversos factores que sean de ayuda para tomar una sola opción. Si uno desea determinar, por ejemplo, un cliente, el cual está preguntando por una solicitud de crédito, es un buen candidato y se podría tomar en consideración variables o atributos tales como los antecedentes, garantías, ganancias, pasivos. Entonces, las variables o atributos pertenecientes al cliente específico son las entradas al proceso de decisión. Entonces, el resultado de tal proceso podría ser una decisión similar a la siguiente. El cliente está calificado para recibir el crédito o es malo. Aquí entra el mecanismo de aprendizaje, que como se ha visto, los datos de entrada se procesan a través de la red neuronal con el propósito de lograr una salida. Una red neuronal debe aprender a calcular la salida correcta para cada caso o vector de entrada en el conjunto de ejemplos. Este proceso de aprendizaje se denomina proceso de entrenamiento o acondicionamiento. Esto quiere decir que el aprendizaje es el proceso por el cual una red modifica sus pesos en respuesta a la información de entrada, a la información proporcionada. Los cambios se producen durante el mismo, se reducen a la destrucción, modificación y creación de conexiones entre neuronas. Algo similar ocurre en los sistemas biológicos. Existe una continua destrucción y creación de conexiones entre las neuronas. En los modelos de las redes neuronales artificiales, la creación de una nueva conexión implica que el peso de la misma pasa a tener un valor distinto de cero. Durante el proceso de aprendizaje, las redes es que los procesos, los pesos de las conexiones de la red sufren modificaciones. Por lo tanto, se puede afirmar que este proceso ha terminado cuando los valores de los pesos permanecen estables. Hay métodos de aprendizaje importantes que pueden distinguirse. Existe el aprendizaje supervisado y el no supervisado. El supervisado se caracteriza porque el proceso de aprendizaje se realiza mediante el entrenamiento controlado por un agente externo, una persona, ya sea algún supervisor o algún maestro, quien determina la respuesta que debería generar la red a partir de una entrada determinada. Entonces, el agente externo, el supervisor, es quien controla la salida de la red y en caso de que ésta no coincida con la opción deseada, se procederá a modificar los pesos de las conexiones con el fin de conseguir que la salida obtenida se aproxime a la deseada o a la correcta. Este tipo de aprendizaje suele considerar 3 formas de llevarlo a cabo, que dan lugar, por ejemplo, al aprendizaje por corrección de error, aprendizaje por esfuerzo y el estocástico. Por otro lado, el aprendizaje no supervisado consiste en que las redes
No requiere mucha influencia externa para ajustar los pesos de las conexiones entre las neuronas. La red no recibe ninguna información por parte del entorno que le indique si la salida generada en respuesta es correcta o no. Es decir, no tiene alguien que lo supervise, un agente externo que lo supervise todo su funcionamiento. Pues estas redes deben encontrar características o correlaciones que se puedan establecer entre los datos de entrada. En cuanto a los algoritmos de aprendizaje no supervisado, en general se suelen considerar dos tipos que dan lugar a los siguientes aprendizajes. El aprendizaje hebbiano, por Donald Hebb, que esta regla de aprendizaje es la base de muchas otras, la cual consiste en que pretende medir la familiaridad o extraer ciertas características de los datos de entrada. El fundamento es una suposición bastante simple. Por ejemplo, si dos neuronas toman el mismo estado simultáneamente, ambas estén activas o inactivas, el peso de la conexión entre ambas se incrementa. Existe otro llamado aprendizaje competitivo y comparativo. Orienta a la clasificación de los datos de entrada como característica principal de aprendizaje competitivo. Se puede decir que si un patrón nuevo se determina que pertenece a una clase reconocida previamente, entonces la inclusión de este nuevo patrón a esta clase se va a empalmar a la representación de la misma. Si el patrón de entrada se determinó que no pertenece a ninguna de las clases reconocidas anteriormente planteadas, entonces la estructura y los pesos de la red neuronal serán ajustados para conocer la nueva clase.